Viernes 24 de mayo de 2013. Cuatro horas 52 minutos. Asunto inédito. 16. Ciclo alternativo al biológico. 11 entre corchete. Ciclo biológico. Pues por M. Barbaciz y M. Blasco. ¿Qué es lo que no entiende Tom? Que como él era holandés, pero que como yo tenía prácticamente mi misma edad y que se encontraba sentado frente a mí en su propio catre, el 27 de abril de 2012, año en el que Barbaciz rechazará el premio de investigación Ramón y Cajal, que también recaerá en la persona de Blasco, que en ese momento de su trayectoria vital parece haberse convertido en su sombra. Barbaciz, que nos había hablado de dos tipos de cuentas, que se pasan en el modelo anglosajón y que él implantó en el CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, cuando también declaró que la investigación científica inventó la globalización antes de que se inventara la globalización, donde profesionalmente se tiene un idioma en común, que es el inglés, y que por tanto es el idioma que se implantó en el CNIO, al mismo tiempo que se implantó el modelo anglosajón, que esto nos lo explica en el otoño del 2010, porque hubo que establecer toda una serie de normas que no estaban dentro de nuestra cultura, ya que su interés era dar a conocer lo que habían hecho y estaban haciendo, el que sus conocimientos se globalizaran. Y entonces, ¿qué es el país? Y le pregunto a Tom, porque para mí el país, mi país, es lo que experimento en esa zona de Horizon. Yo que no he tenido conciencia de español en toda mi vida, que a cambio me he sentido asturiana, siempre asturiana, hasta que estuve dispuesta a admitir que mis mitocondrias evidentemente no lo eran, porque no podían serlo. Algo que cambió el conocimiento que tendía a globalizarse en mi idioma. Así que, ¿qué es mi país? ¿Qué es un país? Si no es un territorio, sí, es que es diferente. Es diferente que ellos compartan un idioma y todo lo compartan en un idioma, a que lo que comparten se globalice en mi idioma, que es el conocimiento. Así que, ¿qué es mi país? ¿Qué es un país? Si no es un territorio en el que se habla una lengua, que hablan todos los ciudadanos o súbditos de un territorio. Porque yo, en ese aspecto, estoy de acuerdo con Camprubí, como él lo está con su abuelo. Mi patria es mi lengua y me encuentro ahí, en ese estrecho espacio, durante 2 o 3 horas, haciéndome entender por ese holandés, que no habla ni una sola palabra de español, pero que es una persona que en su mochila no alberga solo una guía, sino un diccionario de español que garantiza que tiene la intención de aprender algo de lo más crucial del país que va a acogerle por razón de un mes. Que es que se den cuenta de esos extranjeros, que es lo que me indignó en Horizon, que vengan a transitar por un territorio que será hospitalario con ellos y nos desprecien y digan que España no es Europa y que yo soy una gitana porque los estoy llamando absurdos en mi lengua, al destrozar la leyenda que les preocupa, la de sus sentimentalismos irracionales, que es el motivo por el que desde sus países sus guías les comunicaron que deben viajar con una piedra, de la que deberán desprenderse en un lugar concreto del camino, que es la Cruz de Ferro, en León. Y que lo que yo le explico a Tom, porque aunque he actuado como Escarlata O'Hara en esa maldita cena y me he agarrado a la tierra roja de mi tara entre comillas fenomenológicas, y les he jurado a ellos que no pienso hablar ni una sola palabra más de inglés en toda mi vida. Se lo estoy explicando en bilingüe, que es la manera que considero justa de que todos aprendamos algo. Así que primero
lo pienso en mi lengua en voz alta, que es donde me hago consciente de lo compleja que soy a la hora de expresar mis sentimientos y mis pensamientos. Y luego se lo traduzco en inglés. Y ambos nos servimos de su diccionario de español-holandés. Que eso sí que se puede considerar como estrechar lazos con el país de otro. Aunque para el holandés el inglés es como su propia lengua materna, igual que el alemán, porque los idiomas los aprenden al mismo tiempo y desde la más tierna infancia, que él culpa a Franco y a la dictadura de nuestro retraso, pero que yo no sé si debe culparle en mi caso y en muchos otros casos, porque yo tuve la oportunidad de aprender inglés desde niña y nunca me gustó. Ni me siento cómoda practicándolo, porque biológicamente estoy diseñada para no decir chechera, tetera. Creo, pero tal vez en eso tenga razón la profesora Salas, y el ambiente sea determinante. Pero dime a cambio un concepto griego que no me entusiasme. Y es que eso fue curioso descubrirlo, porque hace unos días escuché a una profesora de historia de la Universidad de Oviedo contar cosas muy interesantes, por ejemplo, y si mal no recuerdo, de Estrabón, que compara la koiné, que en griego se refiere a la lengua de uso común entre todos, la que genera el sentido común, con lo que sucedía en la tierra de los íberos, que en aquel momento Oviedo se llamaba Obetao, con esa misma terminación con la que termina Bilbao, que de pronto me iluminé. Y comprendí que yo había estado en lo cierto cuando le hice notar a Joan Bello que Cuideiru finaliza como comienza Irutzulo, que es Donostia, y que quiere decir la de los 3 agujeros, que yo bien me confundí en aquel instante, lo reconozco, e hice una traducción incorrecta porque recurrí al Irurok de Ciorcia y recordé mal y recordé que era piedra. Pero en lo que yo pensaba se encontraba implicada una explicación de Oteiza acerca de los orígenes del lenguaje. Y en ese momento tuve la revelación que indudablemente no tuvo que ver con Dios, y ninguna creo que lo tenga que ver, sino con los procesos intuitivos donde el saber y el no saber comparten o cohabitan en un dominio. Así que continúo valorando con Tom, que es lector de filosofía, porque me muestra otro de sus libros, y es Stilldettig, escrito por la filósofa Joke J. Helsen, que puede traducirse como el tiempo de nuestra parte. El sentido en el que voy pensando en ese camino, que es el hecho de que ellos, Barbaziz y Blasco, siempre nos están hablando de su país en mayúscula ahora. Barbaziz y Blasco siempre nos están hablando de su país, como si su país fuera para ellos lo más importante en el mundo, pero a la hora de la verdad, yo tengo la sensación de que lo que más les preocupa es llenarse los bolsillos. Que eso todavía no lo he esclarecido, no me lo he esclarecido. Y ya no solo por esta cuestión de que en el ECNIO se presuma de que las reuniones y las conferencias se realicen exclusivamente en idioma inglés, sino porque es de rendir cuentas del que nos da noticias Barbaziz. Quiere decir que es un maestro de la estrategia, aunque yo no sé a quién para valorar la inteligencia de nadie, pero porque ese dominio donde cohabitan el saber y el no saber es patrimonio de todos. Ese rendir cuentas tiene 2 vertientes, y una es la parte económica, cierto, con sus auditorías del Tribunal de Cuentas y a la administración del Estado, pero también está la vertiente de la productividad científica, que es una evaluación por publicaciones y sobre todo por el impacto de esas publicaciones. Y yo voy a hacer una recomendación a cualquiera, por si yo no retorno a este asunto, que creo que podré, y que es que busque Barbaziz en El País. Que no será ese el único país, el periódico, en el que coincidiremos todos únicamente, cuando nos detengamos a pensar en qué reside la naturaleza de un país. Y a aclarar que el modelo anglosajón, según Barbaziz, es al revés que el modelo mediterráneo. Te dejan hacer y luego te pasan cuentas. Y si no lo has hecho bien, tu carrera ha acabado.
que yo no soy anglosajona, pero que vivo como anglosajona, porque hasta donde yo sé, antes de que Barbacid me introdujera en su propia versión del modelo, es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que sí me planteo es que nos den a conocer si han estado sirviéndose del capital del país para satisfacer el interés de todos los españoles. ¿En qué consistieron esa serie de normas que se implantaron y que no estaban en nuestra cultura? Porque yo creo que eso es asunto de todos, para que podamos valorar si es necesario que las implantemos en nuestra cultura. Pero yo me negaré a hablar en inglés en cualquier caso, mientras el inglés no esté dispuesto a imitarme por justicia, que ahí es donde te debo lo que sucede realmente aquella tarde en el refugio de Horizon. Buenos días. fronteras autonómicas
del País Vasco, de Valencia y de Navarra. Para todos os decimos nuestro más cordial bienvenido. Nuestra Eucaristía nos ofrecemos a nuestra Madre para que por su intercesión vuestro camino, vuestra peregrinación, con el viaje de su ayuda, podáis llegar realmente de una manera firme, segura y en plenitud, no solamente de fuerzas físicas, sino también espirituales, hasta Santiago de Compostela. Iniciamos esta celebración, queridos amigos, nosotros con la recitación de los salmos de la hora litúrgica que se llama vísperas. Mientras nosotros lo hacemos, son ustedes salmos, breves salmos, vosotros entrad de 2012, año en el que Barbacid rechazará el premio de investigación Ramón y Cajal, que también recaerá en la persona de Blasco, que en ese momento de su trayectoria vital parece haberse convertido en su sombra. Barbacid, que nos había hablado de dos tipos de cuentas, que se pasan al mismo tiempo que se implantó el modelo anglosajón, que esto nos lo explica en el otoño del 2010, porque hubo que establecer toda una serie de normas que no estaban dentro de nuestra cultura, ya que su interés era dar a conocer lo que habían hecho y estaban haciendo, el que sus conocimientos se globalizaran. Y entonces, ¿qué es el país? Viernes 24 de mayo de 2013. Cuatro horas 52 minutos. Asunto inédito. 16. Ciclo alternativo al biológico. 11 entre corchete. Ciclo biológico. Pues por M. Barbacid y M. Blasco. ¿Qué es lo que no entiende Tom? Que como Ed era holandés, pero que como yo tenía prácticamente mi misma edad y que se encontraba sentado frente a mí, en su propio catre, el 27 de abril, en el modelo anglosajón y que él implantó en el CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, cuando también declaró que la investigación científica inventó la globalización antes de que se inventara la globalización, donde profesionalmente se tiene un idioma en común, que es el inglés, y que por tanto es el idioma que se implantó en el CNIO.